Le organizaron una cita a ciegas a la tímida chica sorda como una broma. Lo que hizo el padre soltero y director ejecutivo los dejó helados. El zumbido de las luces fluorescentes resonaba suavemente en la planta diáfana de Genevant's Medical Technologies, una de las empresas biotecnológicas más respetadas del estado. En una sala de conferencias con paredes de cristal, situada en el extremo de la planta 27, tres directivos de nivel medio se reunían alrededor de un café y con rencor. Kyle se recostó en su silla, con los brazos cruzados. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. No es real, murmuró. ¿Quién? Daniel. Bonnie levantó una ceja. Kyle se burló. Vamos, nadie es tan perfecto. Un director ejecutivo viudo que cría a una niña de 6 años y aún encuentra tiempo para supervisar a los becarios y ayudar a los conserjes a arreglar la máquina expendedora. Por favor, se rió Max, asintiendo con la cabeza. Trae a su hija, Ruby, a las comidas campestres de la empresa. Todo el mundo piensa que es una especie de santo, pero los santos no ascienden, añadió Kyle con dureza. Y está a 2 votos de la junta directiva de supervisar la expansión nacional. Ese debería haber sido uno de nosotros. Bonnie miró a su alrededor antes de bajar la voz. Entonces, ¿qué estás pensando? Los ojos de Kyle brillaron. Desenmascarar la farsa. Ponerlo en una situación en la que su amabilidad ya no sea conveniente. Veamos si sigue siendo el señor buenazo. El plan se desarrolló rápidamente. A través de un amigo en una aplicación de citas, le organizaron una cita a ciegas a Danielle. Ella era guapa, inteligente y amable, pero también sorda. Lena Park, redactora de contenidos para organizaciones sin ánimo de lucro, conocida por su presencia amable y su mente aguda. Su perfil había pasado prácticamente desapercibido, excepto para ellos, que vieron en ella a la candidata perfecta para la prueba. Le enviaron una invitación anónima desde un perfil de pareja seleccionado en la que le proponían cenar en el Riverside Grill, un restaurante de lujo bien iluminado cerca del río, conocido por sus íntimos reservados y su excelente acústica. Kyle ya había dispuesto una pequeña cámara inalámbrica oculta en un centro de mesa floral. Max probó la transmisión en su teléfono. Es perfecta, dijo con voz clara. Veremos todas las reacciones. Bonnie tamborileó con las uñas sobre la mesa. La emoción se mezclaba con algo más amargo. Entonces, ¿cuál es el objetivo final? Kyle se inclinó hacia adelante y habló en voz baja y deliberada. Cuando ella llegue y él se dé cuenta de que es sorda, pueden pasar 2 cosas. O bien se pone nervioso y se marcha, delatándose, o bien intenta fingir y la fastidia, delatándose también. Max asintió. Grabaremos el momento. Lo subiremos al foro interno. Dejaremos que la junta vea que el chico dorado se derrumba bajo presión. Bonnie se rió, inquieta, pero intrigada. Eso es cruel. La voz de Kyle se endureció. También lo es ser ignorado año tras año. Se levantó y se enderezó la chaqueta. Miró la tableta que mostraba la reserva para la cena. Todo el mundo es amable, dijo, citando con una sonrisa burlona, hasta que la amabilidad se vuelve inconveniente. Mientras salían, seguros y engreídos, ninguno de ellos cuestionó la ética. No buscaban la verdad. Querían encontrar una grieta en la armadura. Y esa noche, a las 7:06 p.m., estaban seguros de que la encontrarían. Daniel Reed llegó al Riverside Grill 15 minutos antes, como siempre hacía para las reuniones importantes. Pero esta no era una presentación ante la junta. Era algo personal, y eso lo hacía mucho más estresante. Se detuvo antes de entrar en el restaurante y se ajustó suavemente el cuello de la camisa. Las palabras de Ruby resonaban en su mente. Papá, no te olvides de sonreír. Mamá decía, tu sonrisa es como un rayo de sol. El recuerdo le reconfortó y le suavizó la tensión de los hombros. Respiró hondo y entró. El maître lo condujo a una mesa en una esquina, semi-privada, pero lo suficientemente abierta como para poder observar discretamente, perfecta para la cámara oculta, entre los peyes en el centro de la mesa. Pidió agua, se ajustó las mangas y miró su teléfono. No había mensajes nuevos.
Echó un vistazo a la entrada. Entonces ella entró. Lena Park se movía con una gracia tranquila. Su vestido era de un tono azul sencillo, de esos que favorecen sin llamar la atención. Llevaba el pelo rubio recogido detrás de las orejas, dejando al descubierto unos delicados pendientes de plata. Pero fueron sus ojos los que le atraparon, concentrados, escaneando cada rostro, cada boca. Se detuvo para mirar al anfitrión, observándolo atentamente mientras hablaba. Estaba leyendo sus labios. La expresión de Daniel no cambió, pero por dentro algo hizo clic. Sabía que era sorda. No hubo ningún momento de vacilación, ningún destello de incomodidad. Cuando Lena se giró y se acercó a la mesa, sus pasos eran mesurados pero inseguros. Daniel se levantó y la saludó, no con torpeza o exagerando el tono de voz, sino con las manos. Le dijo en lenguaje de signos, «Encantado de conocerte». Lena se detuvo en seco, abrió mucho los ojos. Durante un momento se limitó a mirarlo. Luego, poco a poco, su postura se relajó. Exhaló el aire que había estado conteniendo y las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba, con incredulidad. Ella le respondió con señas. ¿Sabes hacer señas? Daniel asintió con la cabeza y esbozó una sonrisa tranquila. Sí, no a la perfección, pero estoy aprendiendo. Desde una cabina en el nivel superior, Kyle observaba la transmisión en la pantalla de su teléfono. Bonnie se inclinó sobre su hombro. Max dio un sorbo a su bebida, esperando los fuegos artificiales, pero no hubo ninguno. En cambio, el hombre que esperaban que se retorciera, ahora estaba sentado frente a la mujer que habían elegido como cebo. Y estaba haciendo señas con fluidez, con calma, con sinceridad. Bonnie parpadeó. ¿Lo habla con fluidez? Kyle no respondió. Apretó la mandíbula en la mesa. Lena se acomodó en su asiento, todavía tratando de procesar lo que estaba pasando. Sin compasión, sin confusión, solo amabilidad. Daniel le entregó un menú y le hizo una seña. ¿Quieres que te traduzca o sabes leer los labios? Lena negó ligeramente con la cabeza. Una pequeña sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Sé leer, pero gracias. Esperaba las habituales sonrisas tensas, palabras entrecortadas y excusas repentinas. En cambio, encontró algo a lo que casi había renunciado. Respeto. Y por primera vez en mucho tiempo, Lena Park se permitió sentir algo desconocido en una mesa. Esperanza, la luz de las velas parpadeaba suavemente entre ellos, proyectando un cálido resplandor que suavizaba los contornos de todo lo que les rodeaba. El restaurante bullía con suaves conversaciones y el ocasional tintineo de los cubiertos. Pero su mesa parecía un capullo tranquilo, aislado por algo tácito, algo tierno. Daniel hablaba con la voz y con las manos, fluyendo sin problemas entre las palabras habladas y el lenguaje de signos. Cada movimiento era fluido, deliberado y tranquilo. Cuando el camarero trajo los menús y comenzó a recitar los platos especiales, Daniel miró a Lena y comenzó a asignar cada palabra lentamente, con suavidad, con la facilidad de alguien que se siente cómodo en el silencio desde hace mucho tiempo. La lubina es su especialidad, dijo en voz alta mientras hacía señas, pero el risotto de setas es lo que suelo pedir cuando vengo aquí. Lena lo observó primero con cautelosa curiosidad. Luego, poco a poco, su expresión se suavizó y se volvió más cálida. Asintió con la cabeza y eligió el risotto. No por su sugerencia, sino quizás porque era la primera vez en años que alguien la hacía sentir incluida sin convertirlo en un espectáculo. Mientras pedían, Daniel se aseguró de no dar demasiadas explicaciones, de no compensar en exceso. No trató su sordera como un problema que resolver, sino como una parte más de la conversación. La sutileza, el respeto implícito en cada gesto, era desarmante. Lena se encontró inclinándose ligeramente hacia adelante, con los ojos más brillantes. Hizo un gesto con las manos. Escribo historias. Daniel sonrió. ¿Para quién? Para organizaciones sin ánimo de lucro, para personas que no tienen voz. Ayudo a contar sus historias. Asintió con sincera admiración. Es precioso. Animada, Lena continuó contando cómo trabajaba desde casa, cómo le gustaban las rutinas,
Como siempre añadía un poco de canela a su café, aunque odiaba la canela. Sus manos se movían ahora con más libertad y Daniel seguía cada signo con atención. Entonces, su expresión se ensombreció ligeramente. 12 citas hizo lentamente con las manos. 12 veces se marcharon a los 10 minutos. O peor aún, se quedaron y me ignoraron. Hizo una pausa, con los ojos brillantes. No me vieron. Solo a la chica sorda. Daniel no se apresuró a consolarla. No dijo, «Eso es terrible» o «Te mereces algo mejor». Simplemente la miró con ojos que realmente la veían y asintió lentamente, como diciendo, «Estoy aquí, te escucho». Luego fue su turno. «Mi hija, Ruby», comenzó, moviendo las manos con una mezcla de habilidad y afecto paterno, «está obsesionada con los dinosaurios y el jugo de col». Lena parpadeó y luego se rió, con un sonido suave y repentino, como algo que la sorprendió. Su risa no resonó, no llamó la atención, pero cambió algo en el ambiente. Daniel sonrió. «No me preguntes por qué», dijo. «Ella dice que la hace fuerte como un triceratops». Negativo. Lena se rió de nuevo, esta vez cubriéndose la boca con una mano. Sus hombros se relajaron, sus ojos sonrieron, y entonces, justo cuando llegaban sus comidas, un accidente. Un joven camarero que retrocedía desde otra mesa chocó contra su mesa. Fue un empujón suave, pero suficiente para sacudir la mesa. El vaso de agua de Lena se volcó, derramándose sobre el mantel blanco y empapando el dobladillo de su vestido azul claro. Ella dio un grito ahogado, sorprendida, y sus manos se movieron hacia su regazo, tratando de secar el agua con una servilleta. Pero antes de que pudiera hacer nada más, Daniel ya se había levantado. «No te preocupes», dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su abrigo. De allí sacó un pañuelo doblado, del tipo antiguo, bordado en una esquina. Con calma y cuidado, se arrodilló a su lado y secó suavemente la tela de su vestido, sin invadirla, sin prisas, solo presente, respetuoso. Luego, sin dudarlo, se quitó la chaqueta y se la colocó con delicadeza sobre los hombros. «Esto te mantendrá caliente hasta que se seque», dijo. Luego añadió con un gesto, «¿Estás bien?». Lena se quedó paralizada por un momento, con los ojos muy abiertos. No era el gesto en sí, era la forma en que lo había hecho, sin torpeza, sin disculpas forzadas, sin preocupación exagerada, solo con tranquila amabilidad humana. Ella lo miró, acariciando con los dedos el borde de su chaqueta. Su corazón latía más fuerte de lo que esperaba. No porque estuviera avergonzada, sino porque algo en su interior se estaba descongelando. Algo que había estado frío durante demasiado tiempo. Al otro lado del restaurante, detrás de las plantas en macetas donde se escondían Kyle, Bonnie y Max, reinaba el silencio. Bonnie se inclinó ligeramente hacia adelante, frunciendo el ceño. Susurró a los demás, casi con incredulidad. «No está fingiendo, así es él». Y, por primera vez, ninguno de ellos tenía nada que decir. Habían retirado los platos. El bullicio del restaurante se había atenuado hasta convertirse en un suave murmullo. Lena y Daniel se sentaron uno frente al otro, ya sin inclinarse hacia adelante, con expectación, sino descansando en la comodidad de algo real, algo poco común. La luz de las velas brillaba débilmente entre ellos, bailando en el reflejo de sus copas intactas. Lena recorrió con el dedo el borde de su vaso de agua. Bajó la mirada por un momento antes de levantar la vista. Esta vez asintió con la cabeza a Daniel, pero mirándolo directamente a los ojos. Sus manos se movieron lentamente. Solía pensar que era demasiado difícil de amar. Daniel no la interrumpió. Simplemente asintió con la cabeza una vez. Sutil, sensata, presente. Ella continuó con más fluidez, con los dedos pronunciando las palabras que su corazón había guardado durante demasiado tiempo. No porque sea sorda, sino porque nadie se esforzó lo suficiente como para saber quién soy realmente. Sus ojos no se llenaron de lágrimas. Ya había superado esa etapa. No era tristeza, era la verdad desnuda y silenciosa. Veían el silencio, las manos, las pausas, y asumían que eso significaba que yo era incompleta.
Nunca vieron el resto de mí. Daniel se inclinó ligeramente, con los brazos apoyados en la mesa. Con la mirada fija, le respondió con señas. Estaban equivocados. Entonces, su voz rompió el silencio. Suave y baja. Cuando Ruby tenía 2 años, mi esposa falleció. Insuficiencia cardíaca. No tuvimos ningún aviso. Hizo una pausa, moviendo los dedos al ritmo de sus palabras. De repente, yo ya no era solo un padre, lo era todo. La expresión de Lena se suavizó. Inclinó la cabeza, escuchando no solo con los ojos, sino con algo más profundo. Cada pañal, cada pesadilla, cada tonta obsesión por los dinosaurios. Todo recayó sobre mí. Rió suavemente, no con amargura, sino con cariño. Había noches en las que me quedaba despierto y me preguntaba si lo estaba haciendo bien, si ella crecería pensando que solo tenía medio padre. Sus manos se ralentizaron, sus hombros se relajaron. Pero ella me enseñó algo que creía haber olvidado, que incluso los corazones rotos aún tienen espacio para amar. El silencio se apoderó de ellos. No era el tipo de silencio que grita incomodidad, sino el que solo existe entre dos personas que han visto cosas, que han sobrevivido a cosas. Lena se inclinó lentamente y le tocó el borde de la manga. Ruby tiene suerte. Él sonrió, yo también. Entonces, la mirada de Daniel se desvió no hacia ella, sino hacia la superficie de su vaso de agua. Algo llamó su atención, un pequeño destello, un brillo, un reflejo. Se inclinó ligeramente y entrecerró los ojos. Allí, distorsionado por la curvatura del vaso, estaba el inconfundible contorno de una lente, una cámara, que giró lenta y deliberadamente por encima y detrás de ellos. En el entresuelo, los vio. Kyle, Bonnie, Max, medio escondidos detrás de una planta en maceta, mirando con caras pálidas. Daniel apretó la mandíbula. Su pecho se elevó una vez en una lenta inhalación y luego bajó. Miró a Lena por un segundo. El peso de la traición lo oprimía, no solo por él mismo, sino también por ella. Ella notó el cambio en su rostro, pero antes de que pudiera hacerle una pregunta, él se levantó. «Disculpadme», dijo en voz baja, y se dirigió hacia las escaleras. Lena observó cómo Daniel se dirigía al piso superior, con paso tranquilo pero decidido. Los tres culpables se apresuraron a parecer indiferentes, pero la culpa se aferraba a sus rostros como una mancha. No alzó la voz, no montó una escena, simplemente se plantó ante ellos y dijo, «Está claro que intentasteis utilizarla. Una mujer con más fuerza y dignidad de la que cualquiera de ustedes jamás comprenderá, como herramienta para quebrarme». No dijeron nada. Su silencio era más condenatorio que cualquier confesión. Daniel se acercó, con voz baja pero aguda. «Si esta era su prueba, déjenme darles la respuesta». Señaló hacia abajo. «Yo la elijo a ella». Luego se dio la vuelta y regresó. Lena se quedó quieta, sin saber aún lo que había pasado, pero sintiéndolo. El cambio en el ambiente, la forma en que la gente a su alrededor parecía callarse tras Daniel. Volvió a la mesa, se sentó, respiró hondo y la miró. Había una cámara. Hizo un gesto con la mano. Lo habían preparado. Nos estaban observando. Lena parpadeó una vez, luego otra, no por la sorpresa, sino por algo más profundo, algo que la había herido. Sus manos se movieron lentamente. Entonces, ¿qué era real? Daniel dudó. Un momento. Luego levantó las manos. Sus ojos no se apartaron del momento en que sonreíste. Todo. Sus dedos temblaban ligeramente mientras hacía señas, pero no se detuvo. Lena lo observó, conteniendo la respiración por un instante. No porque estuviera destrozada, sino porque, por primera vez, alguien la había elegido sin dudar, sin necesidad de que ella fuera otra cosa. Y se dio cuenta de que eso era el comienzo de la curación. Daniel condujo a casa casi en silencio, con las manos relajadas sobre el volante y los faros barriendo las tranquilas calles. En la radio sonaba una suave melodía de piano, instrumental, tranquila, pero a mitad de camino la apagó. El silencio le parecía más sincero esa noche. En un semáforo en rojo, miró al frente y luego levantó lentamente una mano del volante.
Sin pensar, sus dedos se movieron. Feliz. Era sencillo. Una señal que le había enseñado a Ruby hacía meses. Una que él no había usado para sí mismo en años. Al llegar a casa, la casa estaba a oscuras, excepto por el cálido resplandor de una luz nocturna en la habitación de Ruby. Daniel entró y la encontró acurrucada bajo su manta de dinosaurios, agarrando su Triceratops favorito como si fuera un escudo. Se sentó en el borde de la cama y la observó respirar lenta y constantemente. Ella había sido su mundo durante tanto tiempo, su ancla, su propósito. Pero esta noche, algo cambió por primera vez, pensó. Papá no se siente solo. Le besó la frente, le susurró algo que solo ella entendería en sus sueños y luego salió silenciosamente de la habitación. Al otro lado de la ciudad, Lena cerró la puerta de su apartamento detrás de ella y se apoyó contra ella, con los hombros caídos y los dedos aún temblorosos. La noche había sido diferente a lo que esperaba, y de alguna manera, eso la hacía más aterradora. Caminó hasta el baño, se sentó frente al espejo y se miró, con los ojos aún muy abiertos por la incredulidad y los labios ligeramente entreabiertos por palabras que nunca había pronunciado en voz alta. Levantó la mano y se tocó suavemente el borde de la oreja. No era vergüenza, no era arrepentimiento, era recuerdo. De todas las veces que se había sentado allí antes, preguntándose si era incapaz de ser amada. Esa noche, por primera vez, ese pensamiento no se le ocurrió. Encendió su ordenador portátil y abrió una carpeta marcada como favorita. Práctica personal de lengua de signos americana. Vio un viejo video de una mujer haciendo signos lentamente. Gracias por verme. Lena hizo una pausa, rebobinó y lo intentó ella misma. Sus manos se movían con cuidado, un poco temblorosas al principio. Gracias por verme. Y luego, de nuevo, con más suavidad y seguridad, dejó que el video se reprodujera una vez más. Esta vez, dejando que resonara en su silencio. Y en ese pequeño apartamento donde una vez se había sentido invisible, Lena Park sonrió. No porque alguien la hubiera salvado, sino porque alguien la había visto. Era una tranquila tarde dorada cuando Lena se paró frente a la casa de Daniel, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres que había recogido en el camino. Dudó un segundo antes de pulsar el timbre, con el corazón latiendo más rápido de lo que esperaba. Un momento después, la puerta se abrió y en lugar de Daniel, salió saltando una pequeña figura. Ruby, con sus rebeldes rizos rebotando y los ojos brillantes de emoción. La niña de 6 años se detuvo en seco frente a Lena, respirando profundamente como si hubiera ensayado para ese momento. Sus pequeños dedos se movieron lentamente, deliberadamente. Hola, eres guapa. La seña era imperfecta, entrecortada, con algunas formas ligeramente desviadas, pero la intención era clara. Lena abrió mucho los ojos. Le temblaban las manos mientras se arrodillaba. Se puso a la altura de los ojos de Ruby. Las lágrimas brotaron sin previo aviso. Nadie había hecho eso por ella antes, no después de un solo encuentro con Ruby. Daniel salió al porche, con las manos en los bolsillos, observando en silencio. Cuando Lena levantó la vista, él le dedicó una sonrisa tímida. Acabamos de empezar a aprender esta semana, dijo con delicadeza. Tenía muchas ganas de saludarte. Lena volvió a mirar a Ruby y con los dedos ahora más firmes, le hizo un gesto. Gracias, eres maravillosa. Ruby sonrió y luego le cogió la mano. Ven, hemos hecho limonada. Dentro, la casa olía ligeramente a canela y a algo un poco quemado. El espacio estaba vivido, pero era acogedor. Había libros infantiles apilados junto a un dinosaurio de peluche. Una fortaleza de mantas medio doblada en el sofá. Lena se sintió extrañamente como en casa. Pronto, los tres se reunieron en la cocina. Ruby insistió en que Lena se sentara con ella en el suelo, donde le enseñó con entusiasmo los signos para mariposa, corazón y familia. Lena, riendo suavemente, corrigió algunos movimientos y añadió otros nuevos. Daniel observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa tranquila pero plena. En ese momento, al ver a su hija haciendo señas con una mujer a la que apenas conocía pero en la que, de alguna manera ya confiaba, algo cambió dentro de él.
El silencio de la casa que solía resonar ahora se sentía pleno. De repente, Ruby se incorporó con los ojos muy abiertos. Vamos allá a hacer galletas. Papá, ¿podemos? Lena, ¿te gusta el chocolate? Lena asintió y respondió con gestos. Mucho. La cocina se convirtió en un torbellino de actividad. Ruby midió la harina con entusiasmo desordenado. Lena mezcló las pepitas de chocolate. Daniel se encargó del horno, aunque eso pronto resultó ser un error. 15 minutos más tarde, la alarma de humo pitó débilmente. Daniel abrió el horno y descubrió una bandeja de galletas muy quemadas e irreconocibles. Los bordes ennegrecidos se curvaban como reliquias antiguas. Ruby dio un grito ahogado. Papá, ella se echó a reír. Has hecho rocas de chocolate. Lena también se rió, un sonido que resonó en la cocina, ligero y desenfrenado. Hacía años que no se reía así en casa de alguien. Daniel levantó las manos en señal de derrota. Estoy oficialmente prohibido para hornear, dijo con fingida seriedad. Ruby, todavía riéndose, cogió una galleta y fingió morderla de forma dramática, luego fingió desmayarse. ¡Qué crujiente! A pesar del desastre, los tres se reunieron alrededor de la mesa de la cocina con tazas de leche caliente y trozos de galletas ligeramente quemadas, pero aún comestibles. Comieron, rieron y compartieron historias. Ruby habló de sus dinosaurios favoritos. Daniel contó la historia de cómo una vez, accidentalmente, se puso zapatos desparejados para asistir a una reunión de la junta directiva. Y Lena explicó cómo una vez malinterpretó el correo electrónico de un cliente y pensó que querían un poema de amor para el informe anual de su organización sin ánimo de lucro. La calidez de la cocina, la alegría silenciosa en la expresión de Lena y el brillo en los ojos de Ruby crearon un momento suspendido en el tiempo. Era imperfecto, caótico y completamente hermoso. Cuando la noche llegaba a su fin, Ruby bostezó y se subió al sofá, cubriéndose con una manta. Apoyó la cabeza en el brazo de Lena y murmuró somnolienta. Creo que eres la magia de papá. Lena se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos. Miró a Daniel, que también se había quedado quieto. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la sala de estar. Él abrió la boca como si fuera a decir algo, pero se detuvo. En lugar de eso, le dijo lentamente y con claridad, «Gracias por venir». Lena asintió con una sonrisa suave. Luego, sin dudarlo, le respondió con señas. «Me alegro de haberlo hecho». Y por primera vez, Daniel sintió lo que significaba volver a casa y no solo a una vivienda. Era martes por la mañana cuando Daniel recibió la invitación del calendario. El asunto era discreto. Reunión privada. Kyle, Bonnie, Max. La abrió, frunció ligeramente el ceño, pero la aceptó sin dudarlo. Cuando entró en la sala de reuniones, los tres ya estaban sentados. Por una vez, ninguno de ellos tenía la expresión de satisfacción que solían tener cuando intentaban socavarlo. Kyle carraspeó, inusualmente vacilante. Bonnie miró fijamente sus manos y Max evitó por completo el contacto visual. Daniel levantó una ceja. ¿Necesitan algo? Kyle asintió, luego sacó una tableta y pulsó el botón de reproducción. La sala se llenó con los suaves sonidos del video, las imágenes de la cámara oculta en el Riverside Grill. El plan era capturar a Daniel titubeando, torpe, rechazando la cita una vez que descubriera que Lena era sorda. En cambio, no mostraba nada de eso. Allí estaba Daniel, firmando suavemente. Encantado de conocerte. Allí estaba Lena, con los ojos iluminados. Había largos momentos de risas, miradas cálidas, silencio compartido sobre recuerdos verdaderamente dolorosos. Estaba el momento en que Daniel se levantó y envolvió suavemente el abrigo de Lena alrededor de sus hombros después de que ella se cayera. Cuando terminó el video, nadie dijo una palabra durante 30 segundos. La voz de Bonnie finalmente rompió el silencio, cruda y débil. Pensamos que podríamos desenmascararte, pero lo único que desenmascaramos fue lo equivocados que estábamos. Daniel permaneció en silencio, con los brazos cruzados. Su rostro no mostraba ira, solo una tranquila decepción. Cuando finalmente habló, lo hizo con calma pero con firmeza.
¿Esto es todo?, preguntó. Kyle asintió. Sí, y planearon esto porque pensaban que la amabilidad es una actuación. Max murmuró. No creíamos que fuera real. Daniel hizo una pausa y luego dijo, gracias por daros cuenta por fin de que lo era. No amenazó con denunciarlos. No exigió ningún castigo. Simplemente se levantó y dijo, creo que la forma en que arreglamos las cosas dice más de nosotros que la forma en que las estropeamos. Y luego salió de la sala. 3 días después, el director general de la empresa celebró una reunión con todo el personal. Tras las habituales actualizaciones trimestrales, miró a su alrededor con una sonrisa. Hay una cosa más, dijo. Estamos encantados de anunciar que Daniel Reed asumirá el nuevo cargo de director general regional. La sala se llenó de aplausos. Daniel asintió cortésmente. Estrechó manos, dio las gracias a algunos de los que le felicitaron, pero no se entretuvo porque en su bolsillo vibró su teléfono. Era un mensaje de Lena. Ruby dice que hoy ha aprendido a hacer señas para decir familia. Y yo también. Daniel cerró los ojos un segundo y luego se llevó el teléfono al corazón. Esa era la recompensa que realmente importaba. Fin de semana, el parque. Era una tarde dorada, de esas en las que la luz del sol se filtra suavemente a través de las hojas de los árboles y la brisa huele a primavera y a recuerdos. Daniel extendió una manta azul y blanca a cuadros sobre la hierba. Ruby daba vueltas a su alrededor llena de la energía propia de una niña de 6 años, justo cuando vio los patos cerca del estanque. Lena apareció con una pequeña cesta tejida llena de magdalenas de plátano calientes. «Hola», dijo con la lengua de signos, sonriendo. «Hola», respondió Daniel con la lengua de signos. «Nos alegra que estés aquí». Se sentaron bajo un roble alto, compartiendo magdalenas y anécdotas. Lena le enseñó a Ruby cómo hacer señas con palabras como mariposa y sueño. Ruby, a su vez, creó su propia seña, una mezcla de amor y tontería, que decidió que significaba felicidad. Daniel los observaba con el corazón lleno. Entonces Ruby se levantó, se sacudió las migas de la camiseta e hizo un gesto a los dos adultos para que se acercaran. «Hagámoslo», dijo con una sonrisa. Tomó la mano de Lena con una y la de Daniel con la otra y hizo una seña suave. «Familia». Daniel puso su mano suavemente sobre el hombro de Lena. Lena se inclinó y puso su mano sobre la de Ruby. Se quedaron así sentados durante un largo rato, sin necesidad de palabras. Porque a veces las declaraciones más elocuentes se hacen en silencio. Y en ese silencio, todo cobraba sentido. Ya no solo se estaban curando, se estaban completando. Juntos, habían pasado 6 meses desde aquella primera cena en casa de Daniel. Desde que las galletas quemadas y las sonrisas tímidas se convirtieron en algo mucho más profundo, el tiempo se había vuelto más cálido. Y ese sábado, los tres fueron en coche al parque, con una manta en el maletero, una cesta con sándwiches y fruta en el regazo de Lena, y Ruby charlando en el asiento trasero. Eligieron un lugar tranquilo bajo un gran arce. Daniel extendió la manta mientras Ruby corría por delante para recoger flores silvestres, con su risa atravesando la brisa como la luz del sol. Lena se sentó a su lado y sacó los pequeños recipientes uno por uno, mientras Daniel servía limonada en vasos de plástico. Ruby regresó con una corona de dientes de león y se la colocó torpemente en la cabeza a Lena. «Ahora eres nuestra reina del picnic», declaró, y luego se rió y se sentó entre ellos, cogiendo a cada uno de la mano. Los tres se sentaron en un suave silencio, observando las nubes pasar. Entonces Ruby, sin que nadie le preguntara, levantó la vista y dijo pensativa, «Antes solo tenía a papá, pero ahora tengo a papá y a ti y a una mejor amiga que sabe lenguaje de signos». Lena parpadeó, sorprendida, mientras Daniel se inclinaba para apretar suavemente el hombro de su hija. «Tienes suerte», le dijo Lena en lenguaje de signos, sonriendo. Ruby asintió. «Lo sé». Se quedaron así durante horas, comiendo, riendo, enseñándose mutuamente signos para referirse a los pájaros, helado y palabras tontas. Ruby inventó. No hubo grandes momentos, solo comodidad, solo pertenencia. Un año después de aquella primera cita a ciegas,
Volvieron al lugar donde todo había comenzado. Riverside Grill, la misma mesa, la misma iluminación tenue. Pero esta vez no era una trampa. Era algo que ellos habían elegido. Daniel llevaba la misma chaqueta azul marino de aquella primera noche, aunque ahora le quedaba un poco más holgada. Había perdido algo de peso persiguiendo a Ruby por los parques. Lena llevaba un vestido color crema, sencillo y elegante, con el pelo recogido sin apretar y un ligero toque de brillo en los labios. Ruby se sentó entre ellos con un vestido rosa de tul, balanceando los pies bajo la silla. El camarero trajo una pequeña tarta en lugar del menú y Lena la miró con curiosidad. Antes de que pudiera preguntar, Ruby se levantó, carraspeó y se volvió hacia ella. Con cuidadosa precisión, sus pequeñas manos movieron los signos que Daniel le había enseñado en secreto durante el último mes. Señorita Lena, ¿será mi mamá para siempre? Lena se quedó sin aliento. Se llevó la mano a la boca, se le llenaron los ojos de lágrimas y entonces Daniel se puso de pie. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Lentamente, se arrodilló junto a su hija y miró a Lena. No te lo pido porque me falte algo, dijo con voz suave, sino porque todo es mejor contigo, dijo mientras abría la caja. Dentro había un sencillo anillo de oro con un solo diamante, elegante y sin pretensiones, como ella. A Lena se le saltaron las lágrimas. Se volvió hacia Ruby y le respondió con señas, con las manos ligeramente temblorosas. Sí, me encantaría ser tu madre. Luego se volvió hacia Daniel y le susurró, sí, pero en lugar de decir nada más, levantó suavemente las manos e hizo un gesto con las manos. La familia no es algo que tenemos, es algo que elegimos. Rabbit. Daniel asintió con la cabeza, luchando por contener las lágrimas. Ruby se lanzó a los brazos de Lena y los tres se abrazaron, mezclando risas y lágrimas. El camarero aplaudió discretamente desde un lado. Otros clientes sonrieron. Algunos se secaron los ojos, pero en ese momento no había nadie más en la sala. Semanas más tarde, Lena estaba delante del espejo en una pequeña boutique nupcial. El vestido le quedaba perfecto. Líneas sencillas, elegante encaje en las mangas. Ruby daba vueltas con una versión más pequeña a su lado, practicando cómo caminar por el pasillo, sosteniendo un ramo. Daniel le envió un mensaje en ese momento. Te echo de menos. Te quiero y Ruby quiere saber si tu vestido brilla. Lena se rió, se secó una lágrima y respondió con una foto de ella y Ruby girando juntas. Esa noche, se acurrucaron en el sofá viendo un documental sobre los océanos. Ruby hizo el signo de todos somos afortunados antes de quedarse dormida entre ellos. Daniel miró a Lena, luego a Ruby y susurró. No solo somos una familia, somos una elección. Y yo elijo esto cada vez. Y en el silencio que siguió, Lena se acercó, le tomó la mano y le respondió en lenguaje de señas. Siempre. Gracias por ver este conmovedor viaje de amor, sanación y familia elegida. Si Lena, Daniel y la pequeña Ruby te han llegado al corazón, imagina cuántas historias como la suya están esperando a ser contadas. En Kindness and Love Tales creemos en el poder de la compasión y las segundas oportunidades. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para ver más historias emotivas que te acompañarán mucho después de que termine el video. Pulsa el icono de la campana para no perderte ninguna historia que pueda devolverte la fe en el amor. Nos vemos en la próxima historia.